Hola a todos, muy bienvenidos a la presentación de Medictor en las jornadas de informática en salud del Hospital Italiano. Mi nombre es María Eugenia Rodríguez, soy médico y formo parte del equipo de Medictor como experta en inteligencia artificial médica. Bueno, para empezar me gustaría contarles qué es Medictor. Medictor es un asistente médico basado en inteligencia artificial, es el más avanzado para triaje y prediagnóstico. Medictor está basado en una asistencia conversacional donde el usuario con síntomas, va a ingresar a Medictor, va a poner sus síntomas en un campo de texto libre y es ahí donde empezamos a trabajar con inteligencia artificial, valorando los síntomas del usuario mediante NLP o procesamiento de lenguaje natural. Ahí es donde entendemos todos los síntomas del usuario y la inteligencia artificial comienza a hacer preguntas como las haría un médico, ¿sí? Una tras otra, basándose en las respuestas que da el usuario y en el entrenamiento que tiene nuestro modelo predictivo. Nuestro modelo predictivo está entrenado con técnicas de Machine Learning y va mejorando evaluación tras evaluación con ahora mismo más de 6 millones de evaluaciones que tenemos en Medictor. Por último, Medictor ofrece un resultado dentro de los cuales encontramos el listado de enfermedades, nivel de urgencia, recomendaciones y la siguiente mejor acción a tomar, que es aquí donde está el principal objetivo de Medictor. El principal objetivo de Medictor es poder dirigir al usuario al nivel de atención sanitaria más adecuado en el momento preciso, ¿vale? Entonces aquí es donde la mayoría de nuestros clientes tienen la posibilidad de customizar a dónde va a dirigir estos usuarios dependiendo de los servicios que ofrezcan, ya sea, por ejemplo, en el caso de las aseguradoras, teleconsultas, visitas presenciales con los médicos, con el especialista, entre otros. Además de aseguradoras, nuestros principales clientes son hospitales, plataformas de telemedicina e incluso farmacéuticas. Bien, aquí a modo de resumen, nosotros utilizamos, como ya decía antes, capacidad de reconocimiento mediante técnicas de NLP, de procesamiento de lenguaje natural. Tenemos alrededor de unos 45.000 sinónimos, que son palabras con las que se puede expresar el usuario, los distintos síntomas y signos. Las técnicas de Machine Learning con las que está entrenada nuestra inteligencia artificial y recordar y destacar de manera importante que Medictor está desarrollado en más de 17 idiomas. Por lo tanto, podemos entender a casi 6 billones de personas que hay en el mundo. Y bueno, ahí es donde la inteligencia artificial, gracias a todo esto que mencionaba antes, logra y puede elegir la siguiente mejor pregunta a hacer dependiendo del caso. Nuestra base de datos médica, que es la que alimentamos día a día desde el equipo médico, tiene más de 900 enfermedades y unos 8.000 preguntas de síntoma-signo, incluyendo también preguntas de antecedentes médicos, antecedentes quirúrgicos, medicación, entre otros. Bien, ¿cómo logramos en Medictor nuestro objetivo, que es, como ya dije antes, dirigir al usuario hacia el mejor nivel de asistencia hospitalaria o asistencial en el momento preciso? En Medictor hemos desarrollado dos soluciones. Por un lado, Medictor clásico o Medictor normal, como nosotros le llamamos, que es el evaluador de síntomas que bien comentaba antes, que está dirigido a usuarios pacientes con síntomas. Si ya tuvieron la posibilidad de ver a Medictor el año pasado, en la anterior oportunidad de este congreso, mi compañero Gonzalo de nuestro equipo de desarrollo de negocios se enfocó mucho en Medictor y habló de nuestro roadmap en el que íbamos a presentar una nueva herramienta, un nuevo producto que es Medictor Plus. Medictor Plus es un asistente de triaje avanzado, es decir, que está pensada para profesionales de la salud. ¿A qué nos referimos con profesionales de la salud? Nos referimos a médicos, enfermeras, técnicos asistenciales, incluso agentes de call center por ejemplo de urgencias, que pueden utilizar esta herramienta. Y este formato que utiliza Medictor Plus es un formato híbrido, ¿sí? Donde hay una participación del profesional con todo su conocimiento, con todo su expertise y la inteligencia artificial. Entonces es un asistente durante el proceso de triaje. Bueno, ahondando un poquito más en lo que es Medictor Plus, ya dijimos que es un triaje avanzado con un formato híbrido,
lo tenemos al profesional y la inteligencia artificial. ¿Qué beneficios buscamos en Medictor Plus? Por un lado, la gestión de la demanda. Sabemos que los servicios de urgencias suelen estar muy colapsados. Hay poco profesional y mucha demanda de muchos pacientes que asisten día a día a las urgencias, y creemos que es muy importante el triaje en este sentido porque dentro de todo ese grupo grande de pacientes que asisten a urgencias hay muchos que pueden esperar la asistencia y hay otros que necesitan ser vistos en el momento o dentro de pocas horas. Entonces ahí es muy importante la gestión de la demanda y tener una herramienta que pueda ayudar a los profesionales que están en las urgencias a gestionar esto sin tener que ser una carga más y que puedan concentrarse en su trabajo, que es atender y poder dedicarle tiempo a los pacientes. Por otro lado, también este modelo híbrido hace que la evaluación pueda avanzar más rápido y que sea aún más precisa la inteligencia artificial, ya que el profesional le va a dar una gran cantidad de información importante para que la inteligencia artificial pueda escoger la siguiente mejor pregunta a hacer. Aquí también tenemos eficiencia y optimización del proceso de triaje. Sabemos que en muchos centros asistenciales, en muchos hospitales, el proceso de triaje no está estandarizado, por lo tanto, estos procesos se hacen de manera más lenta y poco eficiente. Entonces, con Medictor Plus lo que queremos lograr es eficientizar este proceso y así generar estándares de calidad desde las urgencias para el resto del hospital o para el resto del centro asistencial del que estemos hablando. Resolver rápidamente los casos, porque la evaluación de Medictor, recordemos que se hace en menos de 3 minutos con un promedio de 14 preguntas. Por lo tanto, la evaluación avanza bastante rápido y el resultado que da Medictor, al ser preciso y confiable, puede llevar al profesional allá con ese resultado hacer pruebas diagnósticas que correspondan y darle al paciente el tratamiento que le corresponda. Y aquí es donde vemos la clara disminución del tiempo de espera en urgencias, donde los pacientes muchas veces por algunas patologías banales o poco graves pueden estar varias horas esperando. En cambio, si tuviésemos Medictor implantado en estos sitios donde hay poco recurso y la demanda es muy alta, podríamos hacer que esos tiempos de espera sean menores. Además, también Medictor es un triaje adaptado, universal y actualizado. ¿A qué nos referimos con esto? Hemos podido probar Medictor Plus en distintos entornos reales, en hospitales reales, aquí en Cataluña, por ejemplo, en Barcelona. Hemos probado Medictor en triaje de urgencias gineco-obstétricas, triajes especializados, en pediatría también. Y hemos incluido para ello ciertas herramientas que permiten que además sea un triaje mucho más completo. Por ejemplo, los criterios de fragilidad en adultos mayores y los códigos ictus y sepsis para su activación automática. Es decir, criterios de ictus y sepsis que detecta la inteligencia artificial y que con esto puede activar directamente con integración con el sistema hospitalario el código correspondiente. Bueno, comencemos a ahondar un poco más en cómo se ve Medictor Plus, cómo se ve esta herramienta y cómo es la funcionalidad para los profesionales. Bueno, principalmente aquí tenemos vuelvo a lo que decía antes, tenemos un montón de información que el usuario profesional puede aportarle a la inteligencia artificial para que la evaluación sea más precisa. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, aquí pueden ver la primera pantalla que tenemos en Medictor Plus, que es el resumen de historia clínica. Aquí es donde ponemos toda la información del usuario, igual que con una historia clínica normal. Antecedentes médicos, antecedentes quirúrgicos, alergias, constantes vitales, medicación, entre otros. ¿Qué es importante destacar aquí? Por un lado, el profesional tiene la posibilidad de añadir todos estos datos de manera manual y si tiene el paciente frente, poder tomar estos, por ejemplo, constantes vitales en el momento y añadirlos aquí. Pero hay algo muy interesante que tiene Medictor Plus y es que tiene la posibilidad de sincronizarse con el sistema informático del hospital donde lo estamos implantando. ¿Qué significa esto?
que el sistema informático del hospital se va a comunicar con Medictor Plus y le va a proveer toda esta información directamente desde la historia clínica del paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente es un paciente diabético o hipertenso y eso ya está en su historia clínica perteneciente al hospital, nosotros vamos a poder recibir esa información y mostrársela al profesional aquí. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero por la integración en la parte más técnica, pero dentro de lo que sería la parte más médica, porque estamos totalmente codificados en las codificaciones médicas internacionales. ¿Cuáles son? SNOMED, CIE 9, CIE 10 y CIE 11. Entonces eso permite que haya una interoperabilidad entre los sistemas y que podamos comunicar la información para que no se pierda nada de la información del paciente. Dicho esto, los datos son totalmente anonimizados. Lo único que recibimos nosotros en Medictor es la edad, el género y el motivo de consulta. Y estos datos vienen totalmente codificados, los de antecedentes médicos, quirúrgicos, entre otros. Bueno, continuando, llegamos a la parte de la evaluación. Así es como se ve Medictor Plus cuando ya llegamos a la evaluación en sí. Aquí nosotros lo que resaltamos y siempre remarcamos es este triaje de modelo híbrido. ¿Por qué remarcamos esto? Porque la evaluación va a ir avanzando con la inteligencia artificial, pero también con inputs relevantes que vaya aportando el profesional. Entonces, hemos creado funcionalidades para permitirle al profesional poder aportar sus inputs de manera intuitiva y fácil. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, podemos ver en esta pantalla, que es esta que tenemos aquí, que por un lado tenemos del lado izquierdo una pantalla que nosotros llamamos validación de entrada. En esta validación de entrada es donde nosotros le mostramos al usuario que hemos comprendido el motivo de consulta. Aquí el motivo de consulta era tos y fiebre y nosotros, la inteligencia artificial, gracias al procesamiento del lenguaje natural, puede entender que es tos y fiebre y ya marcarlo como una respuesta afirmativa. ¿Qué otra funcionalidad importante tenemos aquí? Aquí donde pueden ver el texto que dice añadir síntomas, es un campo de texto libre donde el usuario, el profesional, puede escribir síntomas que aún no han aparecido en pantalla, pero que él, si tiene al paciente de frente, por ejemplo, o está en llamada con el paciente o una teleconsulta, puede ir escribiendo estos síntomas. Por ejemplo, lo ve al paciente que está muy agitado, entonces ya puede poner disnea. Y ese síntoma lo va a reconocer también en el NLP y lo va a añadir en el listado. Por otro lado, muy importante aquí, tenemos este signo más que vemos aquí, que al clicar en él va a aparecer una ventana diferente donde van a aparecer otros síntomas y signos que están relacionados con estos dos, con el síntoma principal. ¿Qué síntomas y signos asociados? Bueno, a tos puede estar asociada a mucosidad nasal, características de la tos también van a aparecer, tos seca, tos húmeda, tos con sangre, ¿vale? Entonces también el profesional va a tener todo condensado ahí para que pueda ser más fácil para el profesional poder elegir entre las distintas opciones. ¿Qué va a hacer esto? Que la evaluación avance de manera mucho más fluida y mucho más rápida, de manera que eficientizamos los tiempos aquí, tanto del profesional como así también le damos más información a la inteligencia artificial para que la evaluación sea más rápida y más precisa. Vuelvo a repetir que una evaluación en Medictor tiene un promedio de 3 minutos, por lo tanto esto va a hacer que el triaje sea rápido. Por otro lado, continuamos y aquí, como ven en la pantalla de la derecha, por así decirlo, tenemos estos botones aquí arriba que van a permitir que el usuario profesional pueda añadir constantes vitales, datos médicos durante la evaluación, es decir, que si alguna constante vital cambia y yo la he tomado de nuevo y ha cambiado, puedo añadirlo aquí. Los datos médicos, si el paciente en medio del interrogatorio me refiere que tiene, por ejemplo, alguna alergia que no estaba previamente registrada. El historial, que es lo que me permite modificar alguna respuesta, ya sea porque me haya equivocado o porque eso haya cambiado, y el listado de prediagnósticos. Voy a hacer foco en esta funcionalidad porque la veo muy importante, y es que durante el proceso de la evaluación, si el usuario, el médico, la enfermera, el técnico asistencial o el agente de call center clica en este botón,
va a poder ver un listado de prediagnósticos, es decir, va a poder ver en qué está pensando la inteligencia artificial. A medida que el usuario va respondiendo, la inteligencia artificial va a ir tomando en cuenta diferentes probabilidades y va a ir puntuando enfermedades. Entonces, nosotros le vamos a mostrar en tiempo real al usuario, al profesional, todo lo que está teniendo en cuenta la inteligencia artificial. ¿Y esto qué significa? Que estamos dando un soporte en tiempo real. Creo que es algo muy importante y muy considerable porque en verdad aquí demostramos que queremos dar asistencia al profesional y en ningún caso reemplazarlo, porque consideramos que su conocimiento y su expertise es muy importante. Para ello le damos las funcionalidades que ya comentaba antes para que pueda expresarlas de la mejor manera, pero también le damos nuestro soporte, nuestra información que consideramos que puede ser útil en cualquier momento y que puede incluso darle más información relevante al profesional para decir, bueno, igual quizá no estaba pensando en una tuberculosis pulmonar y ahora me gustaría hacerle unas pruebas para descartarlo. En ese sentido creo que da mucho valor añadido el prediagnóstico en tiempo real para los usuarios profesionales. Avanzando aún más, llegamos a los resultados en la pantalla final. Aquí Medictor ya llegó a un resultado y se lo va a mostrar al usuario en la forma que vemos aquí, que es como le llamamos nosotros una forma modular. Estas pequeñas cajitas que ven, nosotros les llamamos módulos y estos módulos pueden ser totalmente customizados. ¿Qué quiere decir? Que por un lado puedo ordenarlos de manera diferente, por otro lado puedo quitar módulos y elegir solo mostrar algunos y por otro lado puedo cambiar, por ejemplo, textos dentro de los módulos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, un poco a modo de explicación, los diferentes módulos, por ejemplo, aquí tenemos la urgencia, ¿sí? Que la urgencia siempre va a estar acompañada de los hallazgos relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Son las preguntas a las que respondió el usuario que contribuyeron a esa urgencia. Aquí demostramos también que Medictor Plus es una herramienta white box o de caja blanca, como también le llamamos, que lo que hace es mostrarle al usuario el porqué de los resultados que está viendo. Esto hace que nosotros seamos muy transparentes y que lo que la inteligencia artificial piensa no está oculto al usuario. Entonces aquí es donde le podemos dar gran valor añadido, sobre todo a instituciones como hospitales, que requieren una gran confianza en las herramientas que utilizan y darles la confianza de saber que en cualquier momento pueden consultar con nosotros incluso por qué ha dado este resultado, cuáles son las probabilidades que tomó en cuenta, cuáles son las preguntas que respondió el usuario que hicieron que el resultado fuera este y nosotros te podemos ofrecer esa información de manera muy transparente. Por otro lado tenemos el módulo de recomendación. Aquí hay un texto que en el caso de esta demo que estoy mostrando es pero este texto puede ser customizable dependiendo quién vaya a utilizar la herramienta, cómo la vaya a utilizar y cuál es el objetivo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de un hospital, la recomendación podría ser espere a ser atendido por un médico que lo va a ver muy pronto, ¿vale? Posibles enfermedades. Aquí dentro de las posibles enfermedades también ofrecemos una pequeña descripción de cada una con información que también es muy relevante. Especialidades y por último aquí las acciones recomendadas. Las acciones recomendadas o CTAs, Call to Actions, como también les llamamos, son módulos en los que nosotros básicamente customizamos para el cliente. En este caso y para esta demo, como ya dije que estoy mostrando, la acción recomendada es que según la urgencia, que es un nivel 3, el usuario debe consultar en un centro de urgencias. Entonces, por ejemplo, si esto es una llamada que está atendiendo un agente call center, puede consultar, clicar en el botón y decirle al usuario cuáles son los centros de urgencias que tiene más cercanos. En el caso de unas urgencias hospitalarias, este call to action podría cambiar. Podría ser, por ejemplo, derivar paciente a médico o derivar paciente a traumatología. Cualquier call to action, esto se puede customizar, no solo el botón, sino también el texto que dirige al usuario. ¿Qué más cosas? Aquí no aparece en esta pantalla, pero el nivel de urgencia para ciertos usuarios puede ser modificable. ¿A qué me refiero con esto? Ciertos usuarios, en Medictor tenemos gestión de usuarios,
donde cada usuario, por ejemplo, usuario doctor o usuario enfermera o usuario técnico, va a tener diferentes permisos. Entonces, en el caso de usuario médico, la urgencia es un módulo que puede ser editable. Es decir, que el médico puede cambiar de una urgencia 3 que dio Medictor a una urgencia 4 o a 2, dependiendo lo que el médico considere, y aquí es donde tenemos en cuenta, y es muy importante para nosotros, la expertise del médico o del profesional. Y por otro lado, los protocolos de pruebas diagnósticas y tratamientos que se pueden añadir durante el flujo. Ahora voy a explicar un caso de uso donde lo hemos hecho y los resultados que eso arroja. Bueno, aquí un poco más de interoperabilidad e integración, que es muy fundamental para Medictor Plus. Por un lado, lo que explicaba más temprano, la tipificación de perfiles de usuario, que cada usuario va a tener diferentes permisos y funcionalidades específicas según el rol. Queremos de esta forma que toda la información y las herramientas que encuentre en Medictor Plus sean relevantes para su asistencia y que faciliten la asistencia que va a proveer el usuario y no la entorpezcan de ningún modo. Por otro lado, la integración. La integración, y esto es un poco más técnico, está basada en estándares abiertos. Integramos mediante HL7 y FHIR. Y la seguridad y privacidad, que es, como un poco decía más temprano, la anonimización de datos cuando los sistemas se comunican, cuando el sistema del hospital se comunica con Medictor Plus, y que tenemos compliance con regulaciones internacionales muy importantes. Por ejemplo, una de las más importantes es que somos Medical Device de tipo 1. Bien, y aquí un poco explicar cuáles son los casos de uso que tenemos. Y aquí se mezclan Medictor y Medictor Plus. Siempre en el centro del usuario con síntomas. Y el usuario con síntomas, por ejemplo, que está en su casa, tenemos el caso del autotriaje a domicilio. Aquí podría actuar perfectamente Medictor, que es el chatbot que mostraba más temprano, porque es de una manera más conversacional y le da más facilidad al usuario para poder expresar sus síntomas de una manera menos extensa, como veíamos recién en el Medictor Plus. Este autotriaje a domicilio tiene sus call to action, sus acciones recomendadas, y pueden linkar con el destino final, que puede ser, por ejemplo, las urgencias, la teleconsulta, la cita presencial con el médico general, la cita presencial con el especialista, entre otros. Después tenemos la asistencia domiciliaria. Aquí también es un caso de uso muy interesante para Medictor Plus. El triaje en urgencias, que es el que más he estado explicando, y ahora voy a explicar un caso de uso y me voy a extender. La conexión con primaria. Aquí en España son muy importantes los protocolos de derivación inversa, es decir, cuando se encuentra un caso en el hospital que tiene poca complejidad y se puede derivar de nuevo al CAP. Nosotros tenemos esos protocolos incluidos. Unidades de resolución avanzada, que ahora voy a ahondar en eso. Datos en el sistema informático hospitalario, lo que hablábamos de sincronizar datos de la historia clínica. Y por último, el alta y seguimiento de pacientes. Entonces, aquí propuesta de valor sobre todo para hospitales. Aquí todos los hospitales con los que hemos colaborado a nivel de Cataluña y a nivel internacional con hospitales de Estados Unidos, de Italia, por ejemplo. Y aquí el valor añadido es muy claro, es la reducción de los tiempos de espera, eficientizar el proceso de triaje, como ya decíamos más temprano, mejorar muchísimo la experiencia del paciente, que lo hemos visto reflejado en los pacientes de los hospitales donde hemos colaborado, y reducir la variabilidad diagnóstica y de tratamientos, que es un poco estandarizar procesos. Entonces aquí voy a explicar un caso de uso, que es un caso de uso en un hospital de Cataluña, donde se creó una unidad específica, que es esta unidad de resolución avanzada a la que hablamos, donde estaba implantado Medictor Plus. Entonces, triaje híbrido entre, en este caso era personal de enfermería con inteligencia artificial. Para esta unidad se decidió que los casos banales, por ejemplo, de infección de tracto de orina, gastroenteritis aguda, esguince de tobillo, latigazo cervical, dolor de rodilla no traumático y vértigo posicional benigno, iban a pasar a esta unidad de resolución avanzada y iban a ser, el caso entero iba a ser tratado por un enfermero o una enfermera con la asistencia de Medictor. ¿Qué hizo esto? Que nosotros incluyéramos protocolos dentro de la inteligencia artificial, básicamente para diagnóstico y para tratamiento. Con esto, como ya decía más temprano, estandarizamos procesos, redujimos los costes y evitamos los recursos innecesarios.
Aquí un poco está dibujado el patient journey o todo el camino que hace el paciente dentro de esta unidad. Entonces, llega un paciente con síntomas, por ejemplo, ardor al orinar en una infección urinaria, y el proceso habitual aquí en España sería que se hiciera el triaje del MAT, que es el triaje andorrano, donde una enfermera asiste al paciente, toma sus constantes vitales, hace algunas preguntas y ya ese paciente va triado a la sala de espera. En la sala de espera es donde el paciente puede estar esperando entre unas 4 o 5 horas, dependiendo la demanda que haga ese día en urgencias, los profesionales que estén presentes, para ser atendido por un médico. Y finalmente salir del hospital después de todo el tiempo de espera que tuvo. ¿Qué se hizo en esta unidad de resolución avanzada? Si era uno de los motivos de consulta elegibles, por ejemplo en este caso ardor de orina, pasaba a la unidad de resolución avanzada que se llamó aquí ARA. Esperaba un tiempo en la sala de espera, un tiempo muy breve, hasta que llamaba la enfermera al paciente y hacía el cuestionario con Medictor, lo que vemos más temprano. Tenía la pantalla con todos los datos del paciente, aquí sincronizábamos con el sistema hospitalario del hospital y sincronizábamos todos los datos de historia clínica. Motivo de consulta, y la inteligencia artificial iba haciendo las preguntas para orientar el caso. Cuando el caso ya estaba orientado, es decir, que se sabía que en la orientación diagnóstica este caso podría llegar a ser una infección de orina, aparecía el protocolo de pruebas complementarias. Entonces la enfermera veía que para este paciente tenía que hacer una tira reactiva, le hacía la tira reactiva al paciente y luego continuaba con preguntas sobre esa prueba diagnóstica. Por ejemplo, si la prueba de la tira reactiva había resultado positivo. Se confirmaba el diagnóstico y existía un protocolo de tratamiento. Todos estos protocolos fueron previamente aprobados por el hospital y por el equipo clínico de las urgencias, logrando que estandarizaran el proceso y que Medictor, en este caso, no utiliza inteligencia artificial para los protocolos, sino que simplemente si detecta que puede llegar a ser una infección de orina, muestra el protocolo para esa enfermedad. Entonces, una vez que ya se hizo el diagnóstico, se otorga el tratamiento al paciente y se da de alta directamente desde esta unidad de resolución avanzada. Entonces aquí tenemos un flujo completo en el que se usó este formato híbrido con el profesional, que en este caso eran personal de enfermería y Medictor, ¿sí? Aquí es donde mostramos que Medictor puede realizar un proceso completo junto con un profesional, siempre de la mano del profesional. ¿Y qué resultados obtuvimos? Bueno, el resultado fue muy satisfactorio, ya que primero y principal, tanto profesionales como pacientes estaban muy satisfechos con la experiencia, porque referían que, primero los profesionales referían que Medictor era una herramienta muy intuitiva, que no era difícil de usar, requirió muy poca formación para los profesionales, y por otro lado los pacientes obviamente muy contentos de el poco tiempo que tuvieron que esperar. ¿Cuánto es poco tiempo? Bueno, en promedio las evaluaciones que se hicieron en la unidad ARA, en esta unidad de resolución avanzada, los pacientes tenían que esperar 25 minutos, desde que entraban al triaje hasta que se iban a su casa con un tratamiento instaurado. Solamente 25 minutos. Y otra cosa muy importante a destacar es que todos los pacientes que pasaron por esta unidad de resolución avanzada, 24 horas después, hicieron seguimiento con el personal de enfermería que los atendió. Es decir, el personal de enfermería realizaba una llamada y ahí no solo preguntaba si el paciente se encontraba bien y había mejorado sus síntomas, sino qué tal había sido su experiencia con Medictor. Bueno, por último y no menos importante, la explotación de datos. Para todos nuestros clientes es muy importante saber y conocer los datos que han arrojado las evaluaciones que se han hecho con Medictor. Nosotros ofrecemos un análisis de datos con una herramienta llamada Power BI, donde mostramos la información de esta manera, con gráficos muy visuales y, por ejemplo, este es un gráfico que muestra el análisis de Medictor Plus en un entorno hospitalario, en unas urgencias de ginecobstetricia, y aquí tenemos, por ejemplo, distribuciones de las evaluaciones por turno, por fase, por género. Aquí, como son de ginecobstetricia, hay muchas mujeres, por edad, etc.
Esto que hace que podamos ver primero si la herramienta está siendo bien utilizada, si en la cantidad de evaluaciones podemos ver que los profesionales la están utilizando verdaderamente y poder detectar cuáles son los pacientes tipo que utilizan la aplicación, ver los niveles de urgencia que se han arrojado, ver por ejemplo los diagnósticos, los principales motivos de consulta, entre otros. Siempre podemos ofrecer más información para poder después hacer un análisis de KPIs, por ejemplo, para las necesidades que tenga el cliente, podemos adaptarnos a ellas y ofrecer la mayor información que necesita. Bueno, esa fue toda la presentación, espero que les haya resultado interesante y bueno, cualquier cosa tienen mi contacto y muchas gracias por su atención.